Muy buenas tardes con todos. Vamos a dar inicio a la semana número 9 del taller de elaboración de tesis. Saludamos a todos los estudiantes, al colega que está con nosotros, el profesor también, doctor Germán Rosani, y a todos ustedes muy buenas tardes. Vamos a iniciar el segundo segmento de este curso, de esta asignatura. Ya la semana pasada, buenas tardes con todos, Alex, Catherine, Rosario, Eliana, Jenny, Lucero, Hans. Buenas tardes con todos los que están conectados, Paola, Justina. Vamos a dar inicio a las actividades de hoy. Luigi, Yanela, Jean-Pierre, Stephanie y con todos ustedes. Luis Estefano y todos los que están escribiendo en el chat, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio al segundo segmento, que es el segmento 2 de la asignatura. Ya el segmento 1 lo hemos completado, se ha entregado la carta al editor y se ha calificado, se ha entregado también el artículo de revisión y el examen, el primer examen ya fue realizado. Y entonces ahora empezamos el segundo segmento de la asignatura. Quiero recordarles que el día de mañana tendremos el seminario número 4, ¿sí? A las 21 horas. Tienen el link allí en la plataforma del teórico, ya está colocado el link correspondiente, que vamos a compartir también con los profesores para que distribuyan a los otros grupos y al grupo de los días del taller de investigación aplicada. El día de mañana se desarrollará cálculo del tamaño de la muestra. Así que muy importante, están todos invitados el día de mañana al seminario free que está realizando el Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, que será a las 21 horas, como ustedes ya saben, en la plataforma Blackboard Collaborate de la Universidad Ricardo Palma. Entonces, voy a proceder a compartir la actividad de hoy. Tiene que ver con el tema de diseños, que es para fijar conceptos en relación a este tema, ya que el tema de generación de base de datos y el tema de bioestadística lo estaremos viendo en los seminarios. De tal manera, entonces, que es muy importante para todos ustedes que avancemos con la temática correspondiente y vamos a avanzar. A ver, creo que se está viendo, sí se está viendo allí. Sí se está viendo en pantalla completa, ¿no? Sí, buenas tardes, doctor Johnny. Sí, se aprecia bien. Gracias, doctor Germán. Muy bien, entonces vamos a juntos recordar los conceptos de los diseños observacionales y experimentales, ¿sí? Ok, entonces vamos a trabajar con esto. Eh, Básicamente el objetivo es conocer y seleccionar adecuadamente el diseño para su proyecto, para su trabajo de investigación y para su tesis finalmente, que es un requisito para cuando ustedes ya lleguen al momento de su bachillerato y de su titulación como médico cirujano. Recordamos entonces que de acuerdo al nivel de evidencia, de menos a más, como lo indica la flecha, de manera ascendente, vamos a encontrar en la parte más baja la notificación de un caso, es una mínima evidencia, la serie de casos está un poco por arriba, le sigue los estudios transversales, un poco por arriba están los de casos y controles, le sigue el estudio de cohorte, el ensayo clínico controlado aleatorizado, de cohorte hacia abajo, son todos observacionales. Todo esto que estamos viendo aquí se conocen como estudios observacionales. Y aquí tenemos ya entonces el ensayo clínico controlado aleatorizado, que es un estudio experimental, es un estudio con intervención. Entonces, eso marca la diferencia entonces entre los estudios observacionales en los que no hay intervención y los estudios experimentales en los que hay intervención. En los últimos años, las revisiones sistemáticas con metaanálisis de ensayos clínicos controlados aleatorizados están en la punta del nivel de evidencia. Por supuesto que pueden también haber revisiones sistemáticas y metaanálisis de casos y controles, de cohortes o de estudios transversales, pero el nivel de evidencia máximo son los
las revisiones sistemáticas con metaanálisis de ensayos clínicos controlados aleatorizados, ¿sí? Entonces, en este esquema rápidamente vamos a recordar si existe control del factor de estudio, es decir, hay una intervención, el factor de estudio está controlado. Entonces, si la respuesta es sí, es un estudio experimental. Y si la respuesta es no, corresponde a un estudio observacional. ¿Existe un grupo control concurrente? Si la respuesta es sí, ya tenemos entonces un ensayo clínico controlado, ¿sí? Y si la respuesta es no, será un ensayo no controlado. Los ensayos controlados, la siguiente pregunta es, ¿la asignación a los grupos es aleatoria? Si la respuesta es sí, estamos en un ensayo clínico controlado y aleatorizado. Y si la respuesta es no, será un estudio controlado, pero no aleatorizado. Por lo tanto, será un estudio cuasi experimental. Entonces, es muy importante las dos características de los ECA, que son ensayos clínicos controlados, grupo control, y aleatorizados o randomizados. Eso hace lo que es el ensayo clínico controlado aleatorizado. Si hay control, pero no hay aleatorización, entonces estamos en lo que es un cuasi experimental. ¿Okay? Existe un grupo control concurrente si la respuesta es no, será el ensayo no controlado. Y por supuesto, cuando no hay intervención, estamos ante los estudios observacionales. La formación de los grupos se realiza en función de exposición al factor de estudio. Si la respuesta es sí, entonces estamos en un estudio de cohorte. Si es enfermedad, se estudia la historia de exposición previa. Si la respuesta es sí, factor previo de exposición, es casos y controles. Y si la respuesta es no, estamos evidentemente ante un estudio transversal, ¿sí? Entonces aquí tenemos del brazo derecho los estudios observacionales, del brazo izquierdo los estudios experimentales, el paradigma del ensayo clínico controlado aleatorizado, el cuasi experimental, y pueden haber estudios preexperimentales o ensayos no controlados. Muy bien. ¿Cuál es el mejor diseño para mi pregunta de investigación? Ustedes se estarán preguntando, ya tengo mi pregunta de investigación, ya aprendí las 5 características de una buena pregunta de investigación, aprendí el FINER, ya tengo definidas mis variables, a esta altura mi pregunta, mi tema, mi título, mi objetivo general y mi hipótesis ya están definidas. ¿Qué diseño responde mejor a esa pregunta? Bueno, tenemos que decir entonces que una pregunta de investigación puede ser respondida con más de un diseño. Entonces, depende del criterio que queremos emplear, ¿sí? Si no tuviéramos limitación de tiempo o de recursos, probablemente, y si ya tuviéramos la experiencia y ya tuvieran la capacitación como médicos, entonces dirían, frente a una pregunta cualquiera, pues a mí me gustaría hacer un estudio de intervención, un estudio experimental. Bueno, esa es una posibilidad. Pero otros dirán, no, yo no tengo el tiempo para hacer un estudio experimental, ni la intervención, ni la experiencia. Además, no tengo registro como médico, no soy colegiado, no soy titulado, no voy a poder hacer un estudio de intervención, clínico por lo menos. Yo me gustaría hacer un estudio observacional. Entonces me queda como opción casos y controles, retrospectivo, cohorte, etcétera, ¿no? La pregunta es acá, ¿existe asociación entre exposición a los rayos catódicos y el acné juvenil? Es decir, ¿existe asociación entre horas de exposición al televisor, a la computadora, etcétera, y el acné juvenil? Bueno, yo puedo hacer 3 diseños. 3 diseños para responder la misma pregunta. O sea que una misma pregunta se puede responder con más de un diseño. Si yo quisiera hacer algo rápido, donde el evento de estudio es un poco frecuente, usaría un casos y controles. Tomaría 100 adolescentes con acné, casos, ya el evento ocurrió. 100 adolescentes sin acné, controles. Los aparearía, por ejemplo. El diseño puede ser apareado con matching o sin matching, apareado, macheados por sexo y división de escuela secundaria, ¿sí? Todos los que van a el 4º grado A y que tengan entonces entre, qué sé yo, 13 y 15 años, van a ser apareados entonces para los que tienen acné y los que no tienen acné, ¿sí? Ok. La comparación es horas de televisión y computadora en casos versus los controles. Entonces ahí tenemos un observacional casos y controles. Agarro los 100 niños
o 100 adolescentes que tienen acné y les pregunto cuántas horas de televisión ven por día y cuántas horas trabajan en computadora, y agarro 100 adolescentes que son apareados por sexo y edad, del mismo sexo, de la misma edad o similar, grupo etario, y le pregunto también cuántas horas. Y voy a esperar que en los casos pueda haber una exposición mayor del factor de exposición. En este caso, horas de TV o horas frente a la computadora. Pero esto es un estudio retrospectivo. Ya el evento ocurrió, el investigador no puede ver cuando se desarrolla el evento de estudio, sino que simplemente pregunta y va al pasado a buscar el factor de exposición. La otra posibilidad, alguien dice, yo no quiero hacer un estudio retrospectivo, me gustaría hacer un estudio prospectivo. El evento aún no ocurrió. Tomo entonces 200 adolescentes sin acné, voy a ver cuántas horas de TV y de computadora y los sigo a 2 años. Versus otros 200 adolescentes de TV y PC en los que desarrollan acné y en los que no desarrollan acné. ¿Sí? Ok. Entonces, ahí fíjense, vamos a ver el grupo de expuestos según las horas de TV y los que no tienen esa cantidad de horas de TV, no expuestos, y quiero ver cuántos desarrollan en los siguientes 2 años acné juvenil. Entonces ahí tenemos un estudio prospectivo, que es longitudinal, que va a ocurrir en el futuro, el evento aún no ocurrió, requiere un seguimiento, mayor inversión, mayor tiempo, algunos adolescentes se pueden perder, etcétera, ¿no? Tiene sus ventajas y sus desventajas, entonces depende cuál diseño quiero elegir. Pero también yo podría elegir 200 adolescentes sin acné y yo asigno 2 grupos al azar. Unos que miren de 2 horas de TV versus los que miren 5 horas de TV y de computadora. Los sigo durante 2 años y entonces veo cuántos casos ocurren de incidencia de acné en el grupo de 2 versus el grupo de 5 horas. Aquí en la intervención, el que decide, entonces, el que decide la intervención es el investigador, ¿no es cierto? En este caso, el investigador dice, en el grupo A solamente van a haber 2 horas de TV y PC, y en el grupo B van a haber 5 horas de TV y de computador. Entonces, esta diapositiva sirve para que veamos que una misma pregunta puede ser resuelta con más de un diseño. El diseño metodológico incluye el tipo de estudio, el área de estudio, universo y muestra, instrumentos de recolección de datos, plan de tabulación y análisis y los procedimientos que implica el diseño metodológico. El diseño tiene que ver con el conjunto de procesos, métodos, técnicas, mediante los cuales los investigadores seleccionan los pacientes, recogen datos, analizan e interpretan finalmente, ¿no? ¿Cómo es el diseño más adecuado para alcanzar los objetivos fijados? Bueno, dependiendo de tu experiencia, de tu tiempo, de tus recursos y de cuánto tiempo tienes para hacerlo, entonces vamos a elegir el diseño más adecuado para nuestro proyecto, nuestro trabajo de investigación. Es importante porque esto va a permitir establecer pautas de acción, desarrollar las acorde al esquema preestablecido en el protocolo, obtener y analizar los datos, contrastar las hipótesis, elaborar y comunicar los resultados. El diseño es fundamental para eso, ¿no? Como ustedes saben, pueden haber estudios analíticos que asocian 2 o más variables, o descriptivos que solamente describen las variables, frecuencias, distribuciones, etcétera, pero no explican o analizan posibles relaciones o asociaciones entre ellas. Según la secuencia temporal, puede ser una sola medición transversal, una sola medición de las variables en estudio, o cuando la misma unidad de estudio, la misma población, se sigue en 2 o más ocasiones y eso se convierte en un estudio longitudinal. También puede ser experimental u observacional, como ya vimos recientemente, de acuerdo a si hay o no hay una intervención. Y según el evento de estudio, eso recuérdenlo bien, si el evento de estudio aún no ocurrió, el estudio es prospectivo, y si el evento de estudio ya ocurrió, el estudio es retrospectivo. Doctor, ¿cuál es mi evento de estudio? Tu evento de estudio coincide con tu variable de resultado, con tu variable de desenlace, ¿sí? Entonces, con tu variable dependiente. Eso tienen que todos tenerlo clarísimo, ¿eh? ¿Cuál es mi evento de estudio? Si yo estoy estudiando hemoglobina glicosilada y amputación de pie diabético, mi evento de estudio será entonces de la amputación de pie diabético, ¿sí? Amputación de pie diabético. Entonces,
Todos tienen que tener clarísimo a esta altura, por favor, y si no lo tienen, trabajar con ello, preguntar a sus profesores, asesores, para que les dejen claro este tema. Si no, vamos a ir confusos a realizar el proyecto de investigación, a la sustentación, a la tesis, etcétera, ¿sí? Ok, entonces ya vemos que según Campbell y Stanley, el tipo de estudio puede ser experimental o no experimental. La mayoría de ustedes van a hacer estudios no experimentales. El diseño puede ser una sola medición o un seguimiento en el tiempo, transversal o longitudinal. Los transversales, también llamados cross-sectional study, o estudios transversales, que pueden ser analíticos o descriptivos. Los estudios longitudinales, como veremos luego, coinciden con el estudio de cohorte y de casos y controles, cuando hay grupo control, y también pueden ser estudios sin control, prospectivos longitudinales, ¿no? Según el enfoque, pueden ser con enfoque cuantitativo, hace uso de las estadísticas, y cualitativo, cuando solamente busca explicar o comprender el fenómeno. Esto es importante, que la variable de estudio no define si mi diseño es o no enfoque cuantitativo o cualitativo. No, mi variable no define eso. Muy importante que lo recuerden. Muy bien, si los estudios están basados en individuos o personas o pacientes, las unidades de observación son los individuos, ¿no? Como es lo que hacen la mayoría de ustedes. En cambio, los estudios ecológicos, la unidad de estudio, de observación, ya no es un individuo o una persona o un paciente, sino son poblaciones geográficamente definidas, ¿sí? Esto es muy importante que ustedes refieran esto. Cuando la unidad de estudio son individuos, entonces estamos hablando de estudios basados en individuos. Si la unidad está basada en poblaciones, se denominan estudios ecológicos. Y si la unidad de estudios son artículos, se denomina review o artículos de revisión, como lo que ustedes han realizado la semana pasada y han presentado sus artículos de revisión. Entonces aquí tenemos un ejemplo reciente de una carta al editor, publicada en la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, ¿sí?, sobre desafíos en la atención de los pacientes con cáncer durante la pandemia COVID-19. ¿Sí? Entonces es importante mostrarles lo que cada uno de nosotros venimos haciendo, la idea del curso, de los cursos de investigación en los primeros ciclos y en el 10º ciclo no es superponernos, sino más bien dar el ABC en el segundo ciclo y en el 10º ciclo avanzar ya con el desarrollo de su proyecto. Son cosas diferentes. Entonces es muy importante. Aquí tenemos ejemplos de estudios transversales, un estudio que se publicó junto con el México en la revista Clinical Breast Cancer. Ahí tenemos cómo los niveles de lectina e insulina en pacientes obesos con y sin cáncer de mama, y ahí entonces se publicó en esta revista a nivel internacional. Es otro estudio que publicamos también de manera transversal, competencias del médico residente como educador en una universidad privada del Perú, junto con un tesista que ahora ya es médico, por supuesto, y está trabajando a ese nivel, ¿no? Si ustedes ven aquí, a Cross-Sectional Observational and Comparative Study, es un estudio comparativo, observacional y transversal, ¿sí? Entonces, aquí está. Eso es muy importante. En métodos, ustedes deben mencionar las características del tipo de estudio y diseño de estudio que ustedes están analizando, ¿ok? Este es otro estudio transversal, más que transversal, fue un estudio longitudinal de los primeros 2-3 años, promoviendo la investigación en estudiantes de medicina. Ahí van a ver una curva de cómo cambió, básicamente, es un estudio descriptivo, comparativo, con componentes analíticos, que incluyó a estudiantes de pregrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Ricardo Palma durante los años 2015, 2016 y 2017, ¿no? Fueron 3 estudios ahí transversales. Este es un estudio más bien longitudinal, que habla sobre el RDW, el Red Cell Distribution, como factor pronóstico de mortalidad en pacientes 65 años y más con fractura de cadera. Esto está publicado ahí también. Entonces aquí van a ver que es un estudio clínico, tanto retrospectivo como prospectivo, eso se denomina ambispectivos, y entonces es un estudio longitudinal, como miramos aquí. Entonces cuando hay seguimiento y hay una curva de seguimiento, estas son las famosas curvas de Kaplan-Meier, que nos muestran su supervivencia acumulada, ¿sí? Survival acumulada. Entonces ahí vemos cómo el long run test o Mantel-Cox nos dice que hay una diferencia en la supervivencia de acuerdo a si el RDW es mayor de 14 o menor de 14.
tienen mejor supervivencia los que tienen bajo RW, y aquí si tienen fracturas previas o si no tienen fracturas previas, ¿no? Entonces, ahí tenemos básicamente las curvas de supervivencia. Ya lo hemos visto anteriormente, entonces aquí algunos sinónimos que ustedes van a encontrar cuando lean los papers o los artículos, el ensayo clínico, definido como estudios experimentales o experimental study, también llamados clinical trials, ¿sí? Los ensayos de campo, los field trials, ensayos comunitarios de intervención, community intervention trials, y tenemos los estudios observacionales, estos son experimentales. Los observacionales, tenemos entonces estudios prospectivos, de seguimiento, follow-up study, concurrent study, incidence, longitudinal study, entre otros, ¿no? Los estudios de cohorte histórico, historical cohort study. También tenemos estudios de seguimiento prospectivo y retrospectivo. Los casos y controles se denominan case control study, como ustedes lo van a poder mirar. Y por supuesto aquí tenemos los estudios transversales. También muchos de ustedes solamente harán estudios transversales, algunos casos y controles, y algunos de ustedes también elegirán hacer estudios de cohort. Los estudios transversales se denominan cross-sectional study, también llamados estudios de prevalencia, solamente cuando es descriptivo, prevalence study, que son estudios de frecuencia, como ya dije antes, pero los estudios transversales también pueden ser analíticos cuando yo intento comparar dos o más variables, ¿no? Otro concepto que me gustaría dejar esta tarde es qué es randomización, randomization, y qué es stratification, ¿sí? Randomización y estratificación. Randomización se usa en los ensayos clínicos fase 3 frente a una población que se va a invitar a que participen. Vamos a tener un grupo, que es el grupo de investigación, que va a recibir la intervención, y tendremos un grupo control. Recuerden que el ensayo clínico controlado aleatorizado tiene un grupo de intervención, grupo A, y un grupo control, grupo B. ¿Cómo hago la asignación a un grupo o al otro grupo? El mecanismo aceptado internacionalmente para hacer esta asignación se denomina randomizations o aleatorización. ¿Qué es la randomización? Es el método usado para prevenir sesgos. Si el investigador dice, bueno, vino mi vecino, lo meto en el grupo A. Vino mi primo, lo meto en el grupo A. Vino una persona que lo desconozco, lo meto en el grupo B. Entonces, esto pasó probablemente en algunos puntos con el tema de las vacunas, ¿no? Entonces, es muy importante. Para evitar que el investigador tenga el sesgo de elegir a quién incluye en el grupo A y en el grupo B, se usa la randomización. Generalmente, un software de computadora o una tabla de números random o números aleatorios generados asignan al tratamiento. Por ejemplo, el paciente número 4, el paciente número 1, cuando llegue el paciente número 1, la tabla dice el 1 al grupo A, viene aquí. El paciente 2 automáticamente va a ir al grupo A, viene aquí. El paciente 3 está asignado al grupo B. El paciente 4 asignado al grupo A. Entonces, ya hay una tabla aleatoria, no lo decide el investigador, ¿sí? Generalmente usan softwares o llamadas telefónicas a un call center. El investigador dice, bueno, tengo el paciente número 5, ¿a qué grupo va? Él no decide. Entonces, aleatoriamente le responden, el paciente 5 va al grupo B. Y el grupo B tiene un código automáticamente para recibir el placebo o el best supportive care o el gold standard que recibirá el paciente de acuerdo a su patología. Pero quién decide o quién asigna a qué grupo va a la intervención, al grupo control, es un programa, es una computadora, es un procedimiento aleatorio, random, ¿sí? Aleatoriamente se hace esa asignación. Ese proceso se denomina randomización. Es por eso que los ensayos clínicos, los ECA, son ensayos clínicos controlados, tienen grupo control, pero son randomizados, ¿sí? Ensayo clínico controlado, aleatorizado o randomizado. Otro procedimiento usado en la investigación es la estratificación, ¿sí? Que se usa en ensayos clínicos randomizados. Cuando sabemos que hay un factor que afecta, ¿sí? Que afecta, entonces automáticamente primero tenemos que estratificar, tenemos que balancear, ¿no? Balancear. Por ejemplo, tenemos aquí el número 1, el número 2, etcétera, ¿no es cierto? Que vamos a ver. Supongamos que sabemos que si la respuesta a la vacuna se da según el sexo o según el color de ojos
o según el grupo sanguíneo. Yo tengo que balancear. Entonces, automáticamente, por ejemplo, tomo aquí el paciente número 1 y el paciente número 1 va acá, como se darán cuenta, ¿sí? Automáticamente. Entonces, y el equivalente vendrá acá, ¿sí? Y así entonces voy a hacer lo que se llama la estratificación. La estratificación es un proceso usado en ensayos randomizados, cuando el factor que influencia la intervención, el éxito de la intervención es conocido, entonces yo tengo que estratificarlo. Por ejemplo, ¿sí? A ver, por ejemplo, si yo supiera que la respuesta, la respuesta al tratamiento ocurre si en cáncer de mama, ocurre si las mujeres son premenopáusicas o posmenopáusicas, yo tengo que dividir una premenopáusica para acá, una premenopáusica para allá, una posmenopáusica para acá, una posmenopáusica para allá. Entonces, de tal manera que esto estratifica. Y entonces, después que yo tengo estratificado, aquí tengo un paciente similar, 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 como se darán cuenta, ¿sí? Este de la gorrita está acá, estos están acá, este está acá, por ejemplo. El 3. Entonces, de esa manera es lo que se llama la estratificación en el diseño y la interpretación de los resultados. Eso va a evitar que ese factor que sabemos que influencia ya quedó estratificado, está distribuido de manera equivalente en ambos grupos, en el de intervención y en el de control, y luego después hago la randomización automáticamente. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos la población, tenemos entonces la adquisición de cada dato de la población, la formación del grupo, lo debo cuantificar, medir y mensurar finalmente lo que yo estoy haciendo, ¿no? Ok, en los estudios experimentales rápidamente, en los estudios experimentales se pasa por unas etapas preclínicas, cuando ya entra con pacientes, la investigación se denomina fases clínicas, que es la fase 1, 2 y 3, que son las fases de investigación clínica, y todo lo anterior a la investigación clínica se denomina fase preclínica. La fase preclínica tiene dos componentes básicamente, una es la investigación básica, que es el descubrimiento de el candidato, por ejemplo, la molécula que queremos, que pensamos que va a ser activa, el dispositivo que estamos probando, etcétera, el prototipo. Se hace un diseño, se optimiza, se hace una caracterización y se hace una validación de esa sustancia. Eso puede durar 1, 3 a 5 años. Una vez que tengo el prototipo o la sustancia candidata seleccionado, un nuevo antibiótico, un nuevo antihipertensivo, un medicamento para el colesterol, etcétera. Entonces, un nuevo tratamiento oncológico, una nueva terapia o una nueva vacuna, por ejemplo, que fue récord en los últimos meses. Entonces, hago lo que se llama la fase preclínica, pero en modelos animales, ¿sí? Primero lo puedo hacer en modelos, ¿cómo se llama? In vitro, como cultivos celulares, y lo puedo hacer luego en modelos in vivo, como modelos animales como roedores, conejos, etcétera, antes de que pase a la fase clínica. Una vez que pasa a la fase clínica, fase 1, fase 2 y fase 3, entonces ingresa a la fase 4 ya disponible en los hospitales, y esta es la línea que separa la investigación, la medicina de investigación, de la medicina estándar o la medicina que se practica en todos los centros o hospitales del mundo, y que es la medicina que ustedes aprenden en las escuelas de medicina, facultades de medicina de las universidades. Aquí está todo este proceso, es el proceso de investigación experimental, y aquí viene ya la fase 4 de farmacovigilancia, y que está disponible en las farmacias para su adquisición en todos los países, ¿no? Recordar entonces que la publicación sigue siendo el objetivo final de todo el proceso de investigación, como ya hemos hablado con todos ustedes. Es un trabajo interesante que habla de factores asociados a publicación de ensayos clínicos registrados en el Perú, que desarrollamos con una tesista, y se encuentra en el Journal of Evidence-Based Medicine, justamente, que pertenece a la serie Cochrane Base, entonces que aquí ustedes lo pueden encontrar, factores asociados, publicación y factores asociados a la publicación de ensayos clínicos registrados en el Perú en los últimos años. Otro trabajo también que tiene que ver con una revisión sistemática, es una revisión sistemática y meta-análisis que hemos publicado también recientemente, ¿no? Entonces, el ensayo clínico es una experiencia planificada, involucra pacientes, está diseñada para dilucidar
un conocimiento fisiopatológico, diagnóstico, evolutivo o el tratamiento más apropiado de pacientes futuros con una determinada condición médica. Los ensayos clínicos siguen siendo el paradigma, siguen siendo el pilar de la medicina basada en evidencia. 2 o más ensayos clínicos positivos permite el registro ante las entidades regulatorias, FDA, EMA, en nuestro país INS, Ministerio de Salud, etcétera, y automáticamente pasa a estar disponible para el tratamiento en cualquiera de los centros de medicina o de salud del mundo, ¿sí? Entonces aquí tenemos la clasificación, como veníamos mencionando, esto ya lo hemos visto, los conceptos básicos de lo que significa estudios observacionales, ¿sí? De lo que significa estudios experimentales. Entonces ustedes tienen que tener claro, y es probable que la mayoría de ustedes se incline por un estudio transversal, o un estudio de cohorte, o un estudio de casos y controles. Aunque también se puede participar, quiero invitarles también a estudios experimentales junto con los investigadores del INICIP. En este momento 16 investigadores afiliados al Instituto de Investigación en Ciencias Biomédicas, así como también acabamos de lanzar la nueva unidad de revisiones sistemáticas y metaanálisis. Están invitados todos aquellos que quieran hacer su tesis de una revisión sistemática y metaanálisis, también pueden comunicarse con nosotros, desarrollar su protocolo y lo pueden ir trabajando con tiempo, ¿sí? En ese caso, las unidades de estudio son los artículos de investigación. Ok, entonces aquí tenemos un ensayo clínico controlado aleatorizado, la población a estudiar, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí tenemos la selección, los criterios de selección, inclusión y exclusión. Ante una población, supongamos que vamos a probar el nuevo tratamiento para el cáncer de pulmón. La población a estudiar, ¿quiénes serán? Pacientes con cáncer de pulmón, estadio 3, estadio 4, por ejemplo, ¿no? Los criterios de selección serán sexo masculino o femenino, con diagnóstico confirmado por histopatología, no se incluirán lesiones benignas, no se incluirá carcinomas in situ, etc. Algunos automáticamente quedan fuera, son no participantes. Muy bien. Con los participantes potenciales se les hace la invitación a participar, se les hace la invitación y se deben firmar un consentimiento informado. El participante acepta, entonces firma un consentimiento informado, y también aquí hay otro grupo de no participantes. Como verán, van sumándose de toda la población que uno puede ver en el servicio de oncología o el servicio de neumología de un hospital. No todos van a poder ser seleccionados, ni todos van a aceptar la invitación, ni todos son participantes. Una vez que el paciente firma su consentimiento informado, empieza y inicia su ingreso dentro del protocolo de investigación. La asignación, entonces, va a ser aleatorizada, como ya le hemos explicado antes, puede ir al grupo de tratamiento o puede ir al grupo control, ¿sí? Asignación aleatorizada. Entonces, ahí tenemos el ensayo clínico controlado aleatorizado, significa que tiene grupo control. El grupo control es aquel que no recibe el principio activo, la intervención, pero puede recibir el gol estándar. Supóngase que estamos probando un nuevo medicamento para el cáncer de pulmón. Este grupo de tratamiento recibirá el tratamiento experimental, el producto en investigación. El grupo control recibirá el tratamiento estándar, carboplatino, paclitaxel, por ejemplo, para el cáncer de pulmón, o el que fuere el que se esté usando en el hospital. El grupo de tratamiento tendrán pacientes con efecto terapéutico y sin efecto. El grupo control habrá un grupo con efecto y sin efecto. Si el grupo con efecto es mayor en el grupo de tratamiento, diremos entonces que el nuevo tratamiento puede tener una tasa de respuestas o un porcentaje de respuestas o una eficacia mayor, superior, similar o inferior al tratamiento que recibe el grupo control. ¿Ok? Entonces, esto es el diseño típico de un ensayo clínico controlado, aleatorizado. ¿Se pueden estimar medidas de incidencia? Claro que sí. Yo, por ejemplo, puedo ver cuántos pacientes responden, respondedores y no respondedores, cuántos tuvieron respuesta completa, respuesta parcial, cuántos progresaron, cuántos desarrollaron o no metástasis. Eso es incidencia. El evento de estudio generalmente suele ser tasa de respuesta tumoral, suele ser supervivencia, entre otros. Entonces aquí están los estudios que pueden ser descriptivos o analíticos. Hemos hablado de los ecológicos, que son correlacionales, y que la unidad de estudio en el ecológico son poblaciones geográficas. Yo, por ejemplo, quiero comparar, recientemente acabo de revisar una tesis donde se comparó mortalidad por COVID-19 en Perú y en México. En ese caso, la unidad de estudio no es el paciente,
sino la unidad de estudio es el país, ¿sí? Entonces ahí hay una población geográficamente definida, México y Perú, ¿sí? Un estudio transversal de prevalencia, casos y controles de individuos, cohorte de individuos, pero también habrán estudios experimentales como ya hemos estado mencionando, ¿no? Los estudios transversales, como ya ustedes han visto previamente, tienen que ver que hay un universo de pacientes, hay una población muestreada, hay gente que va quedando fuera, son los criterios de exclusión, la población elegible, ¿sí? Hay un grupo que no participa, población que ingresa al estudio. Por ejemplo, nosotros decimos, vamos a hacer un estudio transversal. Este fin de semana vamos a ir a Ica y vamos a medir la presión arterial, vamos a medir el peso, la talla, índice de masa corporal, le vamos a sacar sangre, vamos a medir perfil de triglicéridos, colesterol, etcétera, y vamos a ver quiénes son hipertensos y no hipertensos y quiénes son obesos y no obesos. ¿Okay? Hay una población que concurre, hay una población que no participa, la población que participa, se le saca sangre, se le toman las medidas antropométricas y entonces tenemos nuestra muestra finalmente, ¿no? Y lo que quiero hacer es ver si esa muestra es representativa o no de la población de donde salió esa muestra y ver si puedo aplicar los resultados a esa población, ¿no? Entonces tiene que hablarse de dos conceptos. Representatividad, que ustedes tienen que saber cuándo mi muestra es representativa, y si no lo saben, hay que buscar las respuestas, hay que leer, hay que discutir en la parte práctica. ¿Mi muestra es representativa? Sí o no. ¿Por qué? Y el otro concepto es el tamaño de la muestra. Son dos conceptos complementarios, pero diferentes. La muestra que yo saqué, cuando yo no tomo toda la población y tomo una muestra, mi muestra tiene que ser primero representativa. ¿Cuándo es representativa? Número dos, el tamaño de mi muestra es suficiente, tiene el suficiente poder estadístico para demostrar una diferencia si esta realmente existe. Son dos características que ustedes tienen que trabajar en sus muestras para que tengan representatividad y tengan un tamaño adecuado de la muestra y no terminen como el último trabajo que estuve a las 4 p.m., una tesis muy interesante, cáncer de mama HER2 positivo, pero todos sus objetivos salieron negativo, 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 negativo. Tesis negativa. Lástima, ¿no? Es una tesis muy interesante, pero su tamaño de muestra fueron 60 pacientes, 40 y 48 pacientes, casos y no sé cuántos controles, creo que eran 2-1, pero su tamaño de la muestra fue pequeño. Entonces, tamaño de la muestra y representatividad es fundamental en el diseño de estos estudios, ¿ok? Y entonces ustedes, tanto en transversales, se podrán hacer en el análisis bivariado. Muy importante, registren variables continuas como tales. Las variables cuantitativas como edad, hemoglobina, leucocitos, etcétera, número de hijos, son variables cuantitativas. Regístrenla, por favor, como cuantitativas. No pongan edad mayor de 60, menor de 60, sino regístrenla en su ficha, en su base de datos, como cuantitativa. De tal manera que puedan sacar la media, la mediana, el desvío estándar, los rangos intercuartilos, es decir, van a poder sacar estadísticas. Si las variables son cualitativas, ordinales o nominales, recordemos que la ordinal tiene un orden, una jerarquía, y la nominal no tiene orden. Entonces solamente voy a poder probablemente sacar medianas, rangos, proporción, prevalencia, entre otros, ¿no? Muy importante, luego veremos también en la parte estadística en los seminarios el análisis bivariado y el análisis múltiple o multivariado, ¿sí? Entonces es muy importante que para variables continuas tenemos el test de Students, el test de ANOVA, el test de correlación que se puede utilizar y finalmente podemos usar regresión simple o múltiple. Para las variables ordinales podemos usar la Udemy-Whitney, podemos usar mediana, Rhoda-Spearman, podemos usar regresión logística o multinomial, y si mi variable es nominal, puedo usar riesgo relativo, OR, Mantel-Hassel, como ya mencioné, y regresión logística, por supuesto, para el análisis multivariado. Entonces, es importante que en el estudio transversal ustedes ya tienen a la persona con el evento. Por ejemplo, si fuimos a ICA, encuentro los hipertensos y los no hipertensos. Los hipertensos, los que fuman y no fuman, con obesidad, sin obesidad, y los no hipertensos también con obesidad y sin obesidad, y que fuman y no fuman. Entonces se puede calcular, por ejemplo, el problema del transversal es que tanto el evento como el factor los estoy midiendo simultáneamente en el mismo momento
no hay temporalidad. No hay una temporalidad. Los dos lo mido en el mismo momento. No sé cuál fue primero ni cuál fue después. Solamente puedo sacar medidas de asociación, no relación causa-efecto, y se recomienda usar razón de prevalencia, RP, y en algunos casos, si el evento de estudio es menor al 10%, podría usar odds ratio. Cuando un estudio es ecológico, ya hemos dicho, cuando la unidad de estudio son poblaciones o grupos de personas, ya no me interesa el paciente 1 o el 3, sino me interesa el país completo, Perú versus México, ¿sí? Utiliza datos colectados para otros propósitos, para otros fines. Entonces, ahí básicamente se denomina estudio ecológico, ¿sí? Una vez más, esta es la estructura básica del ensayo clínico aleatorizado: población de estudio, criterios de selección, población experimental, los que no participantes que salen, los participantes. Aquí tengo el grupo 1 con la intervención A y el grupo 2 con la intervención B, que puede ser placebo o directamente no intervención, ¿sí? Entonces, aquí vienen los participantes, van al grupo 1 o al grupo 2. Grupo 1, intervención A; grupo 2, intervención B. Hago un seguimiento para ver las respuestas. Hay pérdidas, hay no cumplimientos, hay reacciones adversas cuando usamos medicamentos o intervenciones, y también hay un seguimiento establecido. En el grupo 2 también hay pérdidas, no cumplimientos, habrá una respuesta A1, acá habrá una respuesta B2, y yo quiero comparar, ¿no? Quiero comparar y ver si la respuesta A1 es superior para estudios de superioridad, es similar para estudios de equivalencia o estudios de no inferioridad, de eficacia de un medicamento, ¿sí? Entonces, ahí tenemos entonces las conclusiones que podemos sacar de un estudio llamado ensayo clínico aleatorizado. Y esta es la estructura básica de un ensayo clínico cruzado, ¿no? Este es un cruzado, ¿no? Grupo 1, intervención A; grupo 2, intervención B. Esto ya lo hemos visto. Después que vemos la respuesta, hay un periodo de blanqueo o de clearance, que es para eliminar la vida media, básicamente, de acuerdo a la vida media del fármaco o del producto, y hago el cruzamiento. Este que recibió el grupo de la intervención B, ahora recibe la intervención A. Y este que recibe la intervención A, cruza y ahora recibe la intervención B. Por eso se llama cruzado, ¿no? Es decir, los dos grupos van a recibir los dos medicamentos, pero en una secuencia diferente. Este grupo primero recibe la intervención A y después la intervención B. Este grupo primero la intervención B y después la intervención. Y hago la comparación de los resultados, ¿no? La hipótesis nula, estadística, dice que no hay diferencias. A es igual a B. Recibir A o recibir B da lo mismo, dice esto. En cambio, la hipótesis alterna dice de que A es menor que B, o es diferente, o es no inferior, equivalente o superior, ¿no? Entonces, esto es muy importante y esto se denomina ensayo clínico cruzado, ¿sí? Porque en realidad cruza el tratamiento que va a recibir de manera correspondiente. ¿Hay ventajas del ensayo clínico? Sí. ¿Cuáles son algunas ventajas de los ensayos clínicos? Máximo control en el diseño, es el paradigma. Menos posibilidad de sesgos, aunque no los elimina, los reduce al máximo debido a la selección aleatoria de los grupos. Repetibles y comparables, generalmente son multicéntricos. Yo puedo comparar el centro de Perú con el de Vancouver, con el de Tokio, con el de Madrid, etc. Son repetibles y comparables con otras experiencias. Y tiene una potencia metodológica, pues, realmente de muy alto nivel, ¿no? Con diseños realmente muy sofisticados y con presupuestos de varios cientos de miles de dólares, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones de los ensayos clínicos? Primero, que para hacer un ensayo clínico tiene un coste elevado, ¿sí? Si alguien quiere patrocinar un ensayo clínico, lo primero que le pide el INS es una póliza que va entre 40 a 100 mil dólares, una póliza para los sujetos de estudio. Entonces, alguien tiene que pagar esos 50 a 100 mil dólares. Hay limitaciones de tipo ético y responsabilidad en la manipulación de la exposición, por supuesto. Primero, que tiene que ser aprobado necesariamente. Como ya hemos dicho, la ética marca el rumbo de la investigación. Tiene que ser aprobado por un comité de ética registrado. Y el investigador y el equipo de investigación son responsables de la intervención. Hay dificultades en la generalización debido a la selección de la propia rigidez de la intervención. Esto es muy importante, este punto 3. Antes se hacía investigación clínica solamente en los megacentros, en los centros de alta complejidad, en los supercentros, y después, cuando queríamos aplicarlo al otro 80% de los centros de salud, que eran nivel 2, nivel 3 o nivel 1,
no eran extrapolables. Entonces, cada vez más que ensayos súper complejos, súper estrictos, súper rígidos, se prefiere ensayos clínicos pragmáticos, cada vez más cerca de la realidad. Ya no solamente voy a elegir ante un nuevo medicamento para el cáncer de pulmón, ya no solamente voy a elegir a los que son estadios tempranos, a los que son jóvenes, a los que no tienen comorbilidades, porque así no vienen los pacientes todos los días al consultorio. Resulta que al consultorio de oncología vienen pacientes de edad avanzada, con 2 o más comorbilidades, con un infarto previo, con hipertrigliceridemia, con hipertensión, el fumador, etc. Entonces, hacer una super selección con criterios muy rígidos disminuye la generalización. Eso se llama validez externa del estudio, ¿no? Disminuye su aplicación o validez externa. Por eso es que la crítica que se hace a los ensayos clínicos es que su gran rigidez, mientras más estrictos sean con sus criterios de selección, menos aplicable o menos generalizable será posteriormente, ¿no? Y ustedes deben recordar estos criterios, estos 7, 8 criterios de causalidad de Bradford-Hill, ¿sí? Que hay que conocerlos para saber cuándo una variable tiene una relación causa-efecto. Primero, fuerza de asociación, tiene que haber una secuencia temporal, primero la causa, después la consecuencia. La asociación a mayor intensidad, un RR de 4 es mucho mejor, tiene mayor fuerza que un RR de 1.2 o 1.5. Dosis-respuesta, a mayor dosis del agente causal, mayor intensidad de la respuesta, eso se llama gradiente positivo, ¿sí? A mayor número de cigarrillos, mayor riesgo de cáncer de pulmón. Consistencia, esto es muy importante, ¿sí? Tienen que ser constantes, reducibles por cualquier investigador. Tiene que haber plausibilidad, ¿sí? Es decir, que la relación causal sugerida debe mantener la línea de los principios científicos. Si yo hago un descubrimiento y no tiene plausibilidad biológica, probablemente le falte algo que explique cómo actúa cuál es el mecanismo. Tiene que ser coherente, tiene que haber la prueba experimental. Si yo retiro la causa, disminuyo o retiro la consecuencia, y tiene que haber especificidad. Estos son criterios necesarios, pero no suficientes para hablar de causalidad, ¿no? Y finalmente, las revisiones sistemáticas, que recién les estaba invitando. Aquellos que quieran hacer trabajos de revisiones sistemáticas con metaanálisis también pueden hacerlo, ¿no? Es una síntesis de la mejor evidencia disponible para responder a una pregunta concreta mediante la aplicación de una metodología explícita y rigurosa. Usan generalmente datos recogidos previamente en ensayos clínicos controlados aleatorizados. Usa como prueba estadística el metaanálisis, que es un procedimiento estadístico para integrar los resultados de diferentes estudios y obtener una estimación conjunta, ¿no? Entonces, ahí está, las revisiones sistemáticas. También está la posibilidad de estudios cualitativos, poco lo hemos desarrollado en el área de biomedicina, pero también pueden haber estudios mixtos, cuantitativos y cualitativos, ¿sí? Esto es importante que ustedes lo revisen, por favor, las ventajas y las desventajas. Por ejemplo, ¿cuáles son las desventajas de un caso sin controles? Solamente se aplica para enfermedades poco frecuentes o con largos periodos de latencia. Esa es una ventaja. ¿Qué más? Varios factores de riesgo para una enfermedad. Yo puedo estudiar varios factores de riesgo para una enfermedad. Exposiciones poco frecuentes, corta duración. Todo eso yo lo puedo tomar. Pero ¿cuál es una desventaja de un caso sin controles? Tiene errores sistemáticos por selección de grupos y recogida de información. Es difícil establecer una secuencia temporal porque ya ocurrió en el pasado. No se puede estudiar más de una enfermedad y calcular la incidencia o prevalencia de enfermedad. No se puede calcular la incidencia o la prevalencia. Los estudios de casos controles no aportan ni incidencia ni prevalencia, ni se puede aplicar a más de una enfermedad. Entonces, vamos a revisar después ventajas y desventajas de cada uno, los estudios de cohorte, los estudios transversales, los estudios de casos y controles. Por ejemplo, en un transversal, la desventaja es falta de secuencia temporal, que ya les expliqué. No se puede usar para enfermedades poco frecuentes. Hay un sesgo de supervivencia o sesgo debido a las no respuestas. Entonces, esto ustedes deben conocerlo porque en el momento de la sustentación se les pregunta cuáles son algunas de las limitaciones de su estudio y deben saber ustedes las desventajas de cada uno de los diseños que estamos mencionando. ¿Okay? Entonces, con esos criterios ustedes ya pueden hacer una elección de su diseño finalmente, ¿no? Terminaremos los últimos 5 minutos mostrando algunos ejemplos de ensayos clínicos controlados, randomizados,
que ya hemos estado mirando los esquemas recientemente. Este es un ejemplo que fue de reducción de transmisión madre-hijo, materno-infante del virus de inmunodeficiencia con un nuevo tratamiento en ese momento, la sidobudine, que se utilizó, y aquí vienen como el placebo, la probabilidad, el porcentaje de probabilidad de transmisión es alto, 25%, y si recibe sidobudine, esa población se reduce a 8,3%, ¿no? Ahí están, con sus intervalos de confianza, fíjense, qué interesante, ¿no? Y entonces el seguimiento en semanas. Este es un estudio longitudinal porque tiene muchas mediciones, el momento 0, a la semana 24, a la semana 48, a la semana 72, y aquí está justamente el sidobudine, cómo actuó en este tipo de pacientes. Los ensayos de campo son personas libres de enfermedad, son personas no enfermas, pero que tienen algún riesgo, personas no hospitalizadas, ¿sí? Esa es una randomización para asignación. Lo mismo que ya les he dicho, pero aquí son no enfermos. Los ensayos de campo son con personas con alguna característica. Por ejemplo, circuncisión en hombres para la prevención del VIH en hombres en Rakhine, ¿no? Uganda, un ensayo clínico randomizado. En este caso fue un ensayo clínico de campo, ¿sí? De campo. No eran enfermos, sino eran personas que habían sido circuncidados. Realmente ensayos comunitarios se usa cuando los tratamientos tomamos las comunidades, ¿sí? Ensayos comunitarios. Yo quiero comparar comunidades, ¿no? Número pequeño de comunidades, ¿no? Por ejemplo, el caso de tuberculosis con comunidades, ¿no? Y ahí tenemos los estudios epidemiológicos. Bueno, algunos ejemplos de estudios fase 2 para cáncer de cuello de útero, en este caso un gel tópico para lesiones NIC2 y NIC3 en mujeres con BPH positivo, ¿no? Esto es en cáncer de pulmón también, un ensayo clínico fase 2 con gefitinib, que lo publicamos en la revista British Journal of Cancer, una revista de alto impacto del grupo Nature. También esto que tiene que ver con Drugs of Today, que es para los tumores GIS, los tumores del estroma gastrointestinal con el imatinib. Aquí tenemos un trabajo también de un estudio fase 2, un open label. Los ensayos clínicos pueden ser cegados o abiertos, blindados o no blindados. Cuando ni el investigador ni el paciente sabe si recibe el principio activo o el placebo, se denomina doble ciego, cegado, blindado. Cuando el estudio es abierto, se denomina open label. Si esto fue un open label phase 2 study para pacientes con cáncer de pulmón que eran fumadores, que realmente estaban expuestos al humo con la leña al cocinar, ¿no? Y su respuesta y predictor de supervivencia en pacientes con cáncer de pulmón. Esto lo publicamos con el grupo mexicano también. Aquí un estudio para mujeres con cáncer de mama, estudio fase 2. Este es un estudio fase 3. Gencitabine con docetaxel versus capecitabine con docetaxel. Es un crossover, como les mencioné hace un rato, un estudio clínico cruzado, que reciben primero un medicamento y después el otro, para mujeres con cáncer de mama metastásico, ¿no? Lo hicimos con el doctor Seyman, quien dirige el servicio de oncología en el Hospital Albert Einstein de Nueva York, y fue publicada en la revista Annals Oncology, que tiene un alto factor de impacto en una revista top. Este es otro de cáncer de mama. Entonces, es un ensayo clínico fase 3 también de fluoracilo, leucoborina e irinotecan en pacientes con cáncer de colon metastásico, cáncer colorectal metastásico, ¿no? Esto es para cáncer de próstata, ¿sí? También comparando dos tratamientos y también comparando la parte de costos en este tipo de pacientes, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado, que es un trabajo publicado con el doctor Brady Beltrán sobre el ratio linfocito-neutrófilo o el índice de neutrófilo-linfocito como pronóstico en pacientes con estadios tempranos o en estadios tempranos de linfoma de células T periférico agresivo, ¿no? Ahí están las curvas de supervivencia. Bueno, y finalmente, entonces, vamos a discutir ahora en la parte práctica, vamos a discutir el tema de diseños y ejemplos. Van a trabajar ustedes esta semana con una ficha que tiene que ver con diseños y en grupos van a evaluar 2 o 3 papers donde van a definir qué tipo de diseño corresponde a cada artículo o cada trabajo. También les he subido dos o tres tesis, están allí en la plataforma, los artículos y las tesis para que ustedes puedan verlo, además de la ficha de trabajo.
De esta manera, entonces, empezamos la segunda fase de la asignatura de taller de elaboración de tesis con una revisión de los diseños observacionales y experimentales. A esta altura, esta semana, ustedes deben de quedar definido su diseño y ya avanzar a partir de mañana con el tamaño de la muestra. Les recuerdo que el día de mañana están todos invitados a las 9 de la noche al seminario número 4, que va a desarrollarse el tamaño de la muestra, ¿sí? Con ejemplos prácticos. Así que muy importante que todos puedan participar. Muy bien, de esta manera entonces damos por finalizado el teórico del día de hoy. Saludamos también, entonces, ahí está el doctor Iván Hernández, el doctor Germán Rosani, buenas tardes, y también para todos los estudiantes que nos acompañan. Gracias, Johnny. Buenas tardes. Gracias, doctor Gianni. Gracias, doctor Germán. Muy buenas tardes. A los Gracias. alumnos del grupo de Iván Hernández, por favor, entramos a las 6:20. 13 minutos para que descansen.